reglas procesales que me había quedado sin poder desarrollar la última clase. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar del pronto pago de los créditos laborales. Esto está en la unidad temática 2, que habla del concurso conservatorio, nociones generales, apertura del concurso preventivo, efecto. Dentro de esa unidad el tema 4, que trata de los efectos del concurso preventivo, y dentro de ese tema el punto 2, que trata pronto pago laboral. ¿De qué se trata el pronto pago laboral? Bueno, la verdad que se trata de una excepción que ha establecido la ley tanto al modo de ingresar en el pasivo concursal, cuanto al modo de cobrar esos créditos que ingresan en el pasivo concursal cuando se tratan de créditos laborales. Es por eso que se sostiene que el pronto pago laboral es bifronte. Ingreso rápido en el pasivo concursal y cobro rápido. En fin, lo de rápido de cobrar dependerá de la circunstancia del caso, pero al menos se diseña un mecanismo para cobrar rápido y en todo caso antes del momento en que cobrarán los restantes acreedores. Los restantes acreedores cobrarán, en principio, en los términos del acuerdo preventivo que resulte homologado, salvo los créditos con garantías reales que podrán cobrar antes de esa oportunidad a través de la realización del bien asiento del privilegio. Pues bien, estos créditos laborales no solamente se incorporarían rápidamente en el pasivo concursal, sería una pronta verificación, sino que además sería una manera pronta, antes de tiempo, de hacer efectiva esa acreencia laboral. Antes de empezar a desarrollar el pronto pago laboral, un rápido recuento del modo en que un acreedor laboral puede ingresar en el pasivo concursal. Para un acreedor laboral están disponibles todos los medios habituales que tiene cualquier otro acreedor, pero además dispone del pronto pago laboral, que anticipamos que en realidad el pronto pago laboral no es un solo método de incorporación al pasivo concursal, sino dos, porque ya veremos que existen dos pronto pagos. Bueno, lo dejo para cuando desarrolle las últimas alternativas. Un acreedor laboral puede ingresar al pasivo concursal, puede reconocer su crédito en el concurso preventivo, en primer término, la demanda tempestiva de verificación de su crédito, con el pedido de verificación tempestivo que presenta ante el síndico. Cuando se publica, cuando se hace saber la existencia de un concurso preventivo por edictos y también por carta certificada a cada uno de los acreedores que han sido denunciados, pues se le hace saber que en determinada fecha vencerá el plazo para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación tempestiva ante el síndico. Luego habrá un plazo para que puedan ser impugnados esos pedidos de verificación, 10 días de que vence ese plazo. Luego el síndico tendrá que realizar una serie de informes, 20 días tendrá desde que venza el plazo de 10, tendrá que hacer una serie de averiguaciones, tendrá que realizar todas las investigaciones que estén a su alcance. Al cabo de esos 20 días presentará el así llamado informe individual de los créditos, en donde se va a expedir respecto de cada uno de los pedidos de verificación con opinión favorable o desfavorable. Es decir, aconsejo al juez que se incluya este crédito en el pasivo concursal o aconsejo que no se admita en el pasivo concursal. Luego, dentro de los 10 días posteriores a la presentación de ese informe individual, el juez dictará la sentencia de verificación prevista por el artículo 36, en donde indicará qué acreedores incluyen el pasivo concursal y cuáles no, y esa resolución, dentro de los 20 días de haber sido pronunciada, podrá ser revisada a través del incidente de revisión que puede promover un acreedor o el propio deudor. El deudor tratará de que alguien que fue incorporado en el pasivo concursal sea excluido de él. Un acreedor también podrá pedir lo mismo de otro acreedor, o un acreedor podrá pedir de sí mismo, que fue excluido del pasivo concursal, que se lo incluya. Este es el procedimiento de verificación tempestiva. A él puede acudir un acreedor laboral. También puede acudir al procedimiento de verificación tardía previsto por el artículo 56, como cualquier acreedor. Vencido el plazo para verificar tardíamente, el acreedor laboral
puede promover un incidente de verificación tardía. Ese incidente tiene que promoverlo a través de una demanda que tiene que presentar en el juzgado del concurso. De esa demanda se va a dar traslado al concursado, al deudor, aquel que debería pagar ese crédito que está insinuando ese acreedor laboral. Luego de contestar la demanda del deudor, se abrirá pruebas, se producirán todas las pruebas. Allí el síndico no va a tener que hacer ninguna investigación porque las pruebas las tiene que producir cada parte. Termina la etapa de prueba, ahí el síndico debe emitir un informe sobre si le parece que debe incluirse o no en el pasivo concursal ese crédito. Luego se dicta sentencia por el juez y después esa sentencia será susceptible de apelación y los recursos que proceden en cualquier caso. Estos dos procedimientos, la insinuación tempestiva y la verificación tardía, están accesibles para cualquier acreedor, entre ellos para los acreedores laborales. También, como cualquier acreedor, aunque con un plus, puede promover una verificación tardía, pero precedida la verificación tardía de la iniciación o continuación de un juicio de conocimiento ante el juez natural. Aquí tenemos que hacer una distinción. Cualquier acreedor puede continuar el juicio que había iniciado ante el juez natural de la causa, seguir ese proceso, concluirlo y con la sentencia que estime total o parcialmente la demanda, con eso como título verificatorio puede promover un incidente de verificación tardía. Los acreedores laborales también pueden hacer lo mismo. Si habían iniciado un proceso laboral ante el Tribunal del Trabajo que corresponda y se abre el concurso preventivo del demandado, de su empleador, bueno, pues pueden no ir a verificar, sino continuar ese proceso, concluirlo y con la sentencia ir a verificar tempestivamente. Pero tienen los acreedores laborales una atribución más que no la tienen los restantes acreedores, que es que si no iniciaron ese proceso extraconcursal ante el juez natural, pueden promover lo que llama el artículo 21 una acción laboral nueva. No solo pueden continuar el proceso que estaba en trámite, sino que también pueden iniciar un juicio nuevo. Después de abierto el concurso preventivo, el acreedor laboral, si los otros acreedores no, puede promover un juicio, en este caso será un juicio laboral ante el Tribunal de Trabajo que corresponda, para terminar con una sentencia y el testimonio de esa sentencia permitirle ir a verificar. El título para verificar sería entonces la sentencia que estima total o parcialmente la demanda en un proceso extraconcursal. Estas alternativas le corresponden a cualquier acreedor. Pero a estas alternativas se suman dos más, que son los dos prontos pagos laborales que prevé la ley de 24.522, uno desde que entró en vigencia en el año 1995 y otro que se diseñó, que se creó a través de la reforma de la ley 26.086 en el año 2006. El que existió desde la creación, desde la sanción, desde la vigencia de la 24.522 y que también existía desde el año 1984 en el artículo 17 de la ley 19.551, es el pronto pago laboral a pedido de parte interesada. Siempre existió, desde la década del 80, siempre existió el pronto pago laboral a pedido de parte interesada. Esto es que un acreedor laboral se dirija al concurso preventivo de su empleador para requerir la pronta verificación y para pedir el pronto cobro de su acreencia. Originariamente todo lo que teníamos en la 19.551 era el artículo 17 que decía que el juez podía autorizar al concursado a pagar salarios e indemnizaciones por accidentes de trabajo previa verificación de su importe por el síndico y que eso se cobraría prioritariamente con el resultado de la explotación. Eso era todo lo que teníamos. Esto luego dio lugar al pronto pago de la ley 24.522 en su texto original, regulado en el artículo 16, apartado segundo, que originariamente preveía este único modo de que los acreedores laborales pudieran incorporar rápidamente su crédito en el pasivo concursal y además cobrarlo.
Bueno, en el año 2006 se modificó el artículo 16 de la 24.522 a través de la ley 26.086 y se creó otro tipo de pronto pago laboral, que es el pronto pago laboral de oficio. El pronto pago laboral de oficio, la verdad que no lo inventó el legislador del año 2006. En realidad, en ese momento, hacía 40 años que lo había propuesto Héctor Alegría, un gran profesor de Derecho Concursal de la UBA, un abogado litigante, un gran... Héctor Alegría todavía participa en los congresos de Derecho Concursal y pronuncia maravillosas conferencias en donde nos explica el derecho concursal, tal como me lo explicaba cuando yo era alumno de él allá por la década del 70. Héctor Alegría, en ese momento, en el 2006, hacía 40 años que Héctor Alegría había propuesto este pronto pago laboral de oficio y recién el legislador en el año 2006 lo incluyó. Esto es algo fantástico, porque la verdad, ¿qué categoría de acreedores son los más perjudicados en un proceso concursal? Todos los acreedores son perjudicados porque obviamente el estado de cesación de pagos determina que no van a poder pagarle todo lo que le deben a todos los acreedores y mucho menos en el tiempo que se habían comprometido a pagarle. Todos, sin duda. Pero el trabajador, además de ver en riesgo la posibilidad de cobrar su crédito laboral, que es un crédito alimentario que lo necesita para sobrevivir, además de eso, está en riesgo de perder su fuente de trabajo. Si el concurso preventivo fracasa, bueno, puede ser que lo salve el salvataje de la empresa previsto por el artículo 48, ya en una clase hablaremos sobre él, pero si no lo salva el salvataje, valga la redundancia, si no lo salva el procedimiento previsto por el artículo 48 de la ley, bueno, le quedan solamente la alternativa de la quiebra, y en la quiebra va a terminar, también existe allí la posibilidad, que veremos en su momento, de que los trabajadores formen una cooperativa de trabajo y traten de adquirir el establecimiento en donde trabajaban para mantener la fuente de trabajo. Pero si eso no lo logran, pues va a terminar rematándose el establecimiento, sus relaciones laborales se van a extinguir y no solamente tal vez no hayan logrado cobrar todos sus créditos laborales, sino que se van a quedar sin trabajo. Es por eso que siendo el trabajador el más perjudicado, todos los trabajadores siendo los acreedores más perjudicados en un concurso preventivo, es que el legislador concursal finalmente en el año 2006, con la ley 26.086, diseñó este nuevo mecanismo, el pronto pago laboral de oficio. Esto constituye una excepción a la concurrencia. ¿Recuerdan que habíamos dicho que una de las características de los concursos preventivos era, de un lado, la concursalidad, porque el concurso afecta a todos los acreedores, pero de otro lado, la concurrencia, que todos los acreedores tienen que concurrir, hacer valer su derecho, presentarse en el concurso, realizar una actividad para ser incluidos en el pasivo concursal, y si no realizan esa actividad, cualquiera de las que enumeré hace un ratito, pues no serían reconocidos sus derechos y no podrían cobrar sus créditos. Bueno, el pronto pago laboral de oficio es una clara excepción, una excepción absolutamente cristalina a este principio de la concursalidad. El trabajador no debe hacer absolutamente nada, no debe contratar un abogado, no debe hacer un juicio, no debe preocuparse por presentarse en el concurso preventivo. A través del pronto pago laboral de oficio, el juez, sin necesidad que pida nada del trabajador, lo incorporaría en el pasivo concursal. El otro supuesto, para el caso que esto no pueda suceder, no pueda existir, que funcione el pronto pago laboral de oficio, bueno, está la otra alternativa, que es el pronto pago laboral a pedido de parte interesada, que es el que existe desde la ley 19.551, que luego se volcó a la ley 24.522. 17 de la vieja ley, 16 de la nueva ley de concurso. Lo que tenemos que ver en la clase de hoy es toda la regulación prevista por el artículo 16, más
algún texto previsto en el artículo 11 y algunos otros textos previstos en el artículo 14. Recuerden, el artículo 11 es el que habla de los requisitos que hay que cumplir para solicitar la apertura del concurso preventivo, y el artículo 14 el contenido que debe tener la sentencia que dispone la apertura del concurso preventivo. Ahí encontraremos disposiciones que, sumadas a las disposiciones del artículo 16, segundo apartado, que lleva por título Pronto pago de créditos laborales, allí veremos este instituto bifronte, rápida inclusión en el pasivo concursal, pronta verificación y pronto cobro de los créditos laborales a través del pronto pago de oficio y del pronto pago a pedido de parte interesada. Bueno, vamos a comenzar con el procedimiento previsto para el pronto pago laboral de oficio. Es decir, el trabajador no necesita hacer nada y de oficio el juez, sin su intervención, lo incorpora en el pasivo concursal. El primer texto que tenemos que analizar es el previsto por el artículo 11, inciso octavo. Esto fue un agregado, a este artículo se le hizo un agregado por la ley 26.684 del año 2011. ¿Y qué se le agregó? Miren, el artículo 11 establece los requisitos para, el artículo 11 prevé lo que hay que cumplir para solicitar la apertura del concurso preventivo, y el inciso octavo dice: acompañar nómina de empleados con detalle de domicilio, categoría, antigüedad y última remuneración percibida. Deberá acompañar también declaración jurada sobre la existencia de deuda laboral y deuda con los organismos de la seguridad social certificada por contador público. Este listado, o sea, el concursado cuando solicita la apertura de su concurso preventivo, si tiene trabajadores, tiene que presentar este listado y tiene que ser certificado por un contador público. Si hay deuda laboral, tiene que hacer una nómina de los trabajadores, indicar su domicilio, cuál fue la última remuneración que cobró, y además eso tiene que certificarlo un contador público, de manera tal de que ese contador público que tiene que hacer esa certificación, si no tiene esa certificación, el juez no le va a admitir la apertura del concurso preventivo. Tal vez podría pedir los 10 días que le pueden dar de plazo adicional para cuando no cumplió un requisito, pero no se olviden que si explica que el deudor que por alguna razón no pudo cumplir un requisito, y esa razón el juez la encuentra justificada, el juez le podrá dar hasta 10 días, es un plazo improrrogable, pero no le abre el concurso preventivo. Le da los 10 días, en los 10 días cumple con el requisito y recién entonces le abre el concurso preventivo. Es decir, que no debe haber un concurso preventivo abierto sin haber cumplido con este inciso octavo, que establece que tiene que indicar quiénes son sus acreedores laborales, y esa lista que hace de sus acreedores laborales tiene que ser certificada por un contador público que revisará toda la documentación contable y toda la documentación laboral. Básicamente, el registro de remuneraciones, los recibos de haberes, los comprobantes de pago de los aportes previsionales, los comprobantes de pago de aportes a la obra social y la contabilidad en general, para determinar con certeza que esa certificación sea veraz y que ese contador pueda decir que esos acreedores que ha denunciado el deudor son tales y que no faltan otros que han sido incluidos todos. Así que esto es lo primero que se necesita considerar para elaborar el pronto pago laboral de oficio. Una declaración jurada del propio deudor que reconoce los créditos laborales que adeuda, certificada por un contador público. Lo segundo que va a ser considerado para este pronto pago laboral es un informe que está previsto en el artículo 14, el inciso 11, tiene que hacer un informe que prevé este inciso 11 del artículo 14, que se llama informe laboral. ¿Y en qué consiste este informe laboral? Bueno, el subinciso 2 de este inciso 11 dice qué es lo que tiene que, qué material tiene que tomar para hacer este informe laboral. Y dice así:
dice que tiene, inciso B del artículo 11 del artículo 14, dice que el síndico tiene que hacer una auditoría de la documentación legal y contable, laboral y contable, y se tiene que referir a dos cosas, algo que menciona este inciso B y algo que menciona el inciso A. Primero tiene que revisar, así como el contador que hizo esa certificación de la nómina de créditos laborales que tuvo que presentar el concursado para solicitar la apertura del concurso preventivo, tiene que revisar la contabilidad, los registros los registros laborales, y tiene primero que expedirse sobre la nómina de acreedores laborales que presentó el trabajador, el deudor, y decir si realmente esa nómina se compadece con los registros contables laborales que compulsó, se compadece con esa auditoría que tiene que realizar. Y después tiene que indicar si no hay algún otro acreedor que surge de la contabilidad de la documentación laboral y que no fue incluido. O sea, tiene que volver a repetir el trabajo que hizo ese contador que certificó. Es decir, que hay dos contadores que hicieron una auditoría. Primero, el que contrató el deudor para certificar esa nómina de créditos laborales imprescindible para que se abra el concurso preventivo. Y segundo, el control que hace el síndico, que es también un contador público, que tiene que revisar el trabajo que hizo su colega. Obviamente tomará esa certificación de base, estudiará toda la contabilidad, analizará la documentación laboral y verificará que esa certificación sea correcta, y en definitiva dirá, los que están son, y faltan algunos que también son. Dirá, la nómina es correcta o no, y dirá, a esa nómina le están faltando algunos. En definitiva, emitirá el informe laboral el síndico sobre los créditos laborales que van a tener derecho al pronto pago, conforme lo que, como vamos a explicar ahora, determinará el juez en su momento. ¿Cuándo tiene que presentar este informe laboral? ¿Y lo presenta una sola vez? Sí. Vamos a ver ahora, después después que pasemos la primera etapa del pronto pago laboral, que es la pronta verificación, cómo hacemos para incluir en el pasivo concursal rápidamente a los acreedores laborales, después vamos a ver cómo cobran. Bueno, cuando hablemos cómo cobran, ahí vamos a hablar sobre otro tipo de informe que tiene que presentar el síndico, que es el que se llama informe de empresa, que está previsto en el artículo 14, inciso 12, y que ese no es un informe único, sino que es un informe que tiene que ir presentando mes a mes. De manera tal de que para el pronto pago laboral de oficio, el síndico primero emite el informe laboral 10 días después de aceptado el cargo. Es decir, inmediatamente acepta el cargo y enseguida, 10 días, 2 semanas, son 5 días hábiles de una semana, 5 días hábiles de la otra semana. En 2 semanas aceptó el cargo y en 2 semanas tiene que presentar el informe laboral. Y lo presenta una sola vez. El informe laboral se presenta una sola vez, es para determinar, para que se pueda dictar la sentencia de pronto pago laboral de oficio, y ya no se presenta nunca más. En cambio, el informe de empresa se va a presentar después y se va a presentar todos los meses, y no tiene por finalidad determinar a quién incluimos en el pasivo concursal, sino que tiene por finalidad determinar qué recursos vamos a tener para pagarle a esos acreedores laborales que incluimos en el pasivo laboral. Ustedes vieron que les dije al principio, el pronto pago laboral es bifronte. De un lado es pronta incorporación en el pasivo concursal, y esto tiene que ver con el informe laboral que se presenta una vez. Y después, por supuesto, con la sentencia de verificación. Y si eso no funcionó, con el pronto pago laboral a pedido parte interesada. Y después el pronto pago laboral, que es bifronte, también es cobrar. Esto tiene que ver con el informe de empresa que va a ir presentando mes a mes el síndico. Todos los meses va a ir presentando el informe de empresa. Y ese informe de empresa va a encontrar de dónde saca dinero para pagar a los acreedores que incluimos. Siempre tenemos que tener en la cabeza que el pronto pago laboral es bifronte. Es pronta verificación y es pronto pago. Muchas veces funciona la pronta verificación de manera bastante eficaz,
bastante, ya vamos a ver que en algunos casos no funciona del todo bien, pero después es más difícil esa otra segunda parte, que es, encontrar los recursos para pagar. Bueno, hasta aquí entonces teníamos este pronto pago laboral de oficio, que en la primera etapa, bueno, la primera etapa, lo primero que teníamos era la declaración jurada que había hecho el deudor en la presentación concursal. Lo segundo, este informe laboral que presentaba el síndico 10 días después de aceptado el cargo. Se discutió muchísimo sobre este plazo. Es breve, es extenso, se puede cumplir en 10 días. Bueno, la verdad, esta certificación del listado del trabajador fue incluida por la ley 26.684 del año 2011. Antes no estaba. Sin esa certificación, la verdad es que 10 días podría parecer poco tiempo. Pero ahora, como tenemos esa certificación, el síndico no parte de cero. El síndico parte del trabajo realizado por un colega de él. De modo tal que los 10 días no pueden ser poco tiempo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de revisar el trabajo que hizo un colega. Desde luego tendrá que repetir el mismo trabajo. El colega que contrató el deudor debió hacer una auditoría para hacer la certificación. Pues el síndico tiene que volver a hacer esa auditoría. Tiene que revisar la contabilidad, revisar los registros de remuneraciones, revisar toda la documentación que yo les acabo de comentar, para chequear si está bien la certificación, si los que incluyó realmente son acreedores que deben ser incluidos en el pasivo concursal y si no hay otros que se olvidaron y que hay que incluirlos. Les cuento que en este informe laboral originariamente se establecía algo que ya no está vigente. Originariamente la ley concursal establecía que existía un convenio colectivo de trabajo de crisis para aquellas sociedades que estaban concursadas, que estaba previsto en el artículo 19, había un tercer párrafo en el artículo 19 que hablaba de establecer un convenio colectivo de trabajo para esa empresa que había solicitado la apertura del concurso preventivo y se llamaba convenio colectivo de trabajo de crisis. Bueno, ese tercer párrafo del artículo 19 fue suprimido por la 26.684 y también suprimió el inciso C que tenía previsto el inciso 11 del artículo 14. Quedaron nada más que el A y el B, sobre el que ya hablamos. Ese inciso C decía que el síndico tenía que hacer un informe sobre la situación futura de los trabajadores en relación de dependencia ante la suspensión del convenio colectivo de trabajo ordenado por el artículo 20. Perdón, dije el 19, era el 20, discúlpenme. El artículo 20 tenía ese párrafo que les comentaba que preveía ese convenio colectivo de crisis, de emergencia. Se suprimió ese convenio colectivo de crisis, se suprimió que el informe laboral también estableciera esta situación, es decir, que analizara cómo debía readecuarse el convenio colectivo de trabajo general que regía para los trabajadores de la empresa concursada en función de la cesación de pagos en que incurría. Eso no va más, por favor, si toman una ley vieja, un libro viejo, no me digan que tienen que hacer el informe del inciso C, porque bueno, están comiendo madera podrida, están comiendo norma derogada. ¿Se acuerdan de Julius Hermann von Christmann, que estudiaron en la introducción al derecho, que decía que una palabra rectificativa del legislador, bibliotecas enteras tiradas al tacho de la basura, y decía que se convertían en madera podrida esas bibliotecas que contenían texto derogado? Bueno, estos últimos tiempos se sienten aires de renovación en nuestra cultura en montones de cuestiones. Y una de las cuestiones en donde se sienten aires de renovación es en lo que se ha dado en llamar la reforma laboral de la ley concursal, a través de la ley 26.086 del año 2006 y la ley 26.684 del año 2011, que dotó a los trabajadores de mucho más derechos
de los que tenían en el texto original de la ley 24.522 y la 19.551, que fue su antecedente. Y una de las cosas son esto que estamos estudiando, este pronto pago laboral de oficio. El trabajador cruzadito de brazos en su casa, esperando que el juez le diga, quédese tranquilo, señor trabajador, no se preocupe. Al menos usted no tiene que hacer nada y ya está incluido en el pasivo concursal. Bien, hasta aquí el informe laboral presentado 10 días después de aceptar el cargo, que no es un plazo tan exiguo por lo que acabamos de ver. Después, el artículo 16, apartado segundo, pronto pago laboral, en su primer párrafo, dice, dentro del plazo de 10 días de emitido el informe, que establece el artículo 14, inciso 11, el juez del concurso autorizará una cantidad de créditos laborales que les voy a pedir que los vean ustedes con su manual, porque no tiene sentido ver el listado de cada uno de esos créditos. Es decir, 10 días después de presentado el informe laboral, dice el artículo 16, que el juez debe dictar sentencia de pronto pago laboral de oficio. Muy bien. Ahora, ¿a ustedes qué les parece esto? El deudor presenta una declaración jurada que tiene una certificación de un contador. El síndico hace un informe y luego a los 10 días el juez dicta sentencia. ¿A ustedes les parece bien? ¿O tal vez alguien podría decir, esta boca es mía, entre el informe y la sentencia? El informe laboral del síndico y la sentencia de pronto pago laboral de oficio. ¿Ustedes qué les parece? ¿Debería darse traslado? ¿Debería abrirse una oportunidad para que cualquier interesado se expresara? ¿Debería el juez decir, hágase saber por 5 días la presentación del informe laboral del síndico? La ley no lo dice. La ley no lo dice. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿A ustedes les parecería bien que se abriera una mínima instancia para que algún interesado pudiera decir algo? ¿Qué interesado les parece que podría intervenir en esa oportunidad? ¿Quién se les ocurre que podría quejarse de algo? Y el deudor, porque si le cambian el Claro, informe que él presentó al principio, claro, están claro. presentando otro acreedor. El primero, el primero. ¿Quién va a pagar eso? El deudor, ¿no? Y no solamente, ¿les parece que ese es el único? Cualquier acreedor, un proveedor, ¿no podría hacer un planteo si encuentra que hay un error que haya cometido el síndico? Hizo mal una suma, y entonces a un acreedor que le correspondían 100.000 pesos se equivocó en un cero y puso 1.000.000 de pesos. ¿No podría decir algo sobre eso un proveedor? Eh, la verdad es más, y si el error fue al revés, hizo mal la suma al síndico y puso 100.000 y en realidad le correspondía 1.000.000. Se equivocó nada más y nada menos que en una coma, en un cero. El propio trabajador no podría decir, señor juez, mire, por favor, fíjese, cometió un error el síndico, así que no vaya a decir en la sentencia que me va a pagar 1.000.000 de pesos, sino solo, que me va a pagar solo 100.000 pesos cuando son 1.000.000, cometió un error de suma, fíjese. ¿No le parece que podría hacerse una breve, establecer un breve plazo? Hágase saber la presentación del informe individual por 5 días a fin que se manifiesten todos los interesados. Bueno, es un tema muy debatido. Por de pronto, no está previsto en la ley. No está previsto en la ley. ¿Y qué se le responde a esto? Bueno, se le responde que más adelante el artículo 16 dice que en todos los casos la decisión es apelable. Es apelable la sentencia de pronto pago laboral de oficio y es apelable la sentencia de pronto pago laboral a pedido de parte interesada. Es apelable. Entonces, la respuesta es, mire, ¿sabe qué? No está previsto en la ley, pero como es apelable, vaya y apele. Claro, Pero ¿no afectaría más la celeridad del juicio que sea apelable a que se dé vista por 5 días? eh, apelable es apelable, eso está claro. Y la apelación, ¿cuánto tarda una apelación? ¿5 días tardará una apelación? ¿O tardará más?
No lo sé, a mí, bueno, 5 sí lo días de sé. que pide recursos, pero después tiene Claro, que ¿no? seguir trámite. Entonces, cuidado con ese argumento. O sea, no, no está previsto y además de no estar previsto, este, perdemos 5 días. No sé si los perdemos o los ganamos, porque si hay que apelarla a la sentencia, hasta que va a cámara y baja, no tarda 5 días, tarda 6 meses. Entonces, no sé si los ganamos o los perdemos. Y en todo caso, perder 5 días ante el riesgo de mandarlo a cámara, ¿será una verdadera pérdida? Lo que está claro es que no puede abrirse a prueba. Si alguien viene y dice, no, mire, que opine de nuevo el síndico, no, que pidan un oficio, no, que declare un testigo, no, bueno, obviamente eso sí, indudablemente sería una pérdida de tiempo. Esto tiene que ser un procedimiento muy rápido. El legislador lo que quiere es que sea un procedimiento muy rápido. Pero hágase saber por 5 mugrosos días, ¿no? Y puede evitar muchos problemas. Y les voy a contar otra cosa. El pronto pago, originariamente previsto por el artículo 17 de la ley 19.551, preveía que el síndico tenía que intervenir para hacer un análisis y controlar si estaba bien lo que reclamaba el trabajador o no. Y no decía que debía corrérsele traslado al deudor. No decía. Hubo fallos por todos lados, la doctrina y la jurisprudencia era absolutamente unánime, cuando existía solo el pronto pago a pedido de parte interesada, que violaba el derecho de defensa en juicio, que no se le corriera traslado al deudor, porque al fin y al cabo estaban hablando de lo que tenía que pagar el deudor. Y en aquella época también se respondía, no, pero que no intervenga, en todo caso que apele. Ahora, yo les pregunto, imagínense que contra ustedes promueven un juicio de indemnización de daños y perjuicios derivado de un accidente de tránsito, ¿no? Y el legislador dice, mire, tardan mucho los choques, ¿saben qué? Tardan mucho. Y tienen que ser más rápidos. Entonces, para que sea más rápido, ¿sabe qué? El demandado no contesta la demanda. Y ya está. Y ya está. Pero total, si no le gusta la sentencia, que la apele. Que la apele. ¿Ustedes estarían felices si lo demandan en esas circunstancias? Ustedes bufarían y dirían que esa norma es inconstitucional, porque les birla el derecho de defensa en juicio. El derecho de defensa en juicio tiene que ser desde el inicio del juicio, no desde la segunda instancia. ¿Y no les parece que acá también? Y para tratar de terminar de convencerlos, ¿saben qué pasó en el año 2006 con la 26.086? Corrigieron el error de 40 años. Corrigieron el error que venía del artículo 17 de la 19.551 y dijeron, ¿sabe qué? Hace 40 años que venimos con este error, así es que del pronto pago laboral a pedido de parte interesada se le da traslado al síndico. Es decir, que el legislador concursal en el año 2006, de un lado, corrigió un error que llevaba 40 años y dijo, del pronto pago a pedido de parte interesada le damos traslado al síndico, pero también al deudor. Entonces, lo corrigió con un retraso de 40 años para el pronto pago de pedido de parte interesada. Quédense tranquilos. 40 años contados a partir del 2016, o sea, en el 2046, yo me parece. En 40 años lo van a corregir. Yo propongo corregirlo ahora. Tenemos que esperar. Bueno, está bien, ya pasaron del 2016, pasaron 14 años. No nos queda tanto. Pero hasta el 2046 no, es demasiado esperar. Yo la verdad es que si fuera juez, yo dispondría esa breve oportunidad para que alguien pueda expresarse. Bueno, ustedes me dirán qué ocurre. Bueno, hay muchos jueces que dan esa vista, ese traslado, hay muchos jueces que no, y bueno, allí en ocasiones se arman algunas discusiones y pretenden que sean oídos. La verdad es que les voy a ser muy franco, yo estoy absolutamente convencido que lo más sano es que den esa intervención y que nadie pueda decir que está violado su derecho de defensa en juicio, diciéndole que solo van a tener que intervenir después en la oportunidad de la apelación, y además estoy convencido que esos mugrosos 5 días
pueden ser la oportunidad para que se evite una eventual apelación ulterior. Bueno, hasta aquí entonces el trámite del pronto pago edificado de oficio, edificado sobre la base de la declaración jurada del concursado en la presentación concursal, del informe del síndico a los 10 días de aceptado el cargo y de la sentencia de verificación a los 10 días de presentado el informe, y eventualmente esa instancia intermedia en donde el juez decidirá hágase saber la presentación del informe laboral a fin de que se expidan los interesados. Ahora vamos a ver el pronto pago a pedido de parte... Profe, perdón, Sí, sí, ¿le puedo hacer una consulta a ver si... todas las que quiera, todas Como las que que quiera. me da miedo haberme perdido. Los artículos entonces para el pronto pago de oficio son el 11 inciso 8 y el 14 inciso 11b. Hasta ahí está. Así es, 11A y B. 11A y B. 11a y b. No el C, que no existe más. No, eso Y me el lo... artículo 16, apartado primero, primer párrafo, que es el que dice dentro de los 10 días de emitido el informe. Después Listo, vamos a tener que gracias. retomar en ese segundo apartado del 16, vamos a tener que retomar 1, 2, 3, no, estoy con la ley derogada. 1, 2, 3, 4, en el párrafo cuarto del apartado segundo del artículo 16, ahí vamos a ver los criterios suelta. Ahora vamos al pronto pago laboral a pedido de parte interesada. La primera pregunta: ¿desde cuándo se puede promover un pronto pago laboral a pedido de parte interesada? Y la segunda pregunta: ¿hasta cuándo se puede promover un pronto pago de esta naturaleza? Bueno, quien no debe promover un pronto pago a pedido de parte interesada es aquel acreedor laboral que termina siendo incluido en la sentencia de pronto pago de oficio. Ahora, esa sentencia, lo va a decir el final del larguísimo primer párrafo del apartado segundo del artículo 16, esa sentencia se va a dictar sobre la base de lo que surja del informe mencionado en el inciso 11, artículo 14. O sea, ¿qué créditos va a considerar el juez en la sentencia de pronto pago de oficio? Los que estén incluidos en el informe laboral. Si hay un crédito que no está incluido en el informe laboral, el juez no lo puede incluir. ¿Por qué? Porque no tiene material de trabajo, no tiene el informe laboral. Entonces, ¿cuándo es el primer minuto para que se pueda pedir el pronto pago a pedido de parte interesada? Cuando se presenta el informe laboral, razón de más para hacerlo saber. Porque allí le estoy avisando: hey muchacho, a usted no le toca. Hey muchacha, usted no está en este listado. Vaya sabiendo que lamentablemente no será candidata o candidato a ingresar por la sentencia de oficio. Entonces, sí. Pero ¿cómo le harían saber o cómo se enteraría si no es parte, o sea, tampoco está informado en el informe, ni fue declarado por el deudor tampoco, pues no tendría forma de hacerlo saber que no está? Como a todos los acreedores, los convocamos por edicto. Entonces el trabajador estará atento, estará viendo, ya ahora sabe, con poco que averigüe sabe, que con tal de registrarse en la mesa de entrada virtual, le van a llegar a su mail todas las novedades del concurso de suma empleador. Entonces está atento y primero va a ver la presentación concursal y va a mirar la declaración jurada y va a ver si lo incluyeron o no. Si no lo incluyeron, todavía habría que esperar. ¿Por qué? Porque recuerdan que les dije que el informe laboral tiene que hacer auditoría para ver si los que están en la lista realmente deben ser incluidos, y hay otros que no fueron incluidos. Entonces todavía tiene la chance de que no lo incorporaron en la declaración jurada del artículo 11, inciso octavo, pero que el síndico lo incluya en el informe del artículo 14, inciso 11. ¿Se comprendió? Entonces, ¿cuál es el primer minuto? La presentación del informe
del informe laboral. Y si pudiera ser, lo antes posible, haciendo saber a todos los interesados, que entre otras cosas también serviría para avisarles a los que no están incluidos allí que no les queda otra alternativa que el pronto pago a pedido de parte interesada. No tendrían que hacerlo antes porque se pueden salvar. Y después, si aparecen en el informe laboral, todavía tienen que asegurarse que los incluyan porque todavía tienen que ver la sentencia, porque el síndico puede haber dicho sí, hay que incluirlo, y el juez es el que decide y dice no, las razones del síndico son equivocadas por esto y por lo otro y no lo incluyo. Podría ocurrir. Podría ocurrir. Entonces, primero ver si estoy en el informe laboral, sesionarme que esté en la sentencia de verificación y no tengo que hacer nada. Si no estoy en el informe laboral, rápido a promover el pronto pago, porque ya no voy a poder aparecer en la sentencia de oficio. Y si estoy en el informe y no estoy en la sentencia, rápidamente a promover el pronto pago. ¿Está claro entonces? ¿Cuándo es el primer minuto? ¿Cuándo es el primer minuto? No me tengo que preocupar por la declaración jurada. Sí me tengo que preocupar por el informe laboral y, por supuesto, tengo que verificar si estoy en la sentencia. Y sobre esa base, decidiré si tengo que promoverlo o no el pronto pago a pedido de parte interesada. También puede ser que no haga pronto pago, puede ser que inicie un proceso extraconcursal y luego venga a verificar tardíamente con el crédito que resulte de la sentencia de ese proceso extraconcursal. Bueno, la segunda pregunta. ¿Hasta cuándo puedo promover un pronto pago a pedido de parte interesada? Bueno, el pronto pago trata de incluirme rápidamente para pagarme rápidamente antes de que se cobren los términos del acuerdo homologado. Y puede haber un acuerdo homologado para los acreedores laborales o no. Puede ser que no esté incluido en un acuerdo homologado. En ese caso me queda la ejecución de la sentencia de verificación. El artículo 57 prevé que un acreedor privilegiado, los acreedores laborales son privilegiados, un acreedor privilegiado puede ejecutar la sentencia de verificación. Entonces, cuando se homologa el acuerdo, o hay un acuerdo homologado que alcanza a los acreedores laborales, y entonces van a cobrar en los términos del acuerdo homologado, ya no debo promover un incidente de pronto pago, porque ya voy a cobrar en esos términos, o tengo la posibilidad de ejecutar la sentencia de verificación, no estoy incluido en un acuerdo, y puedo ejecutar la sentencia de verificación. Entonces tengo dos mecanismos que van a reemplazar al pronto pago. Ese pronto pago que me incluyó rápido, que me podía haber incluido rápido y que me hacía cobrar rápido, bueno, ahora se deja de lado porque ahora hay otros dos mecanismos. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que se homologue el acuerdo. Hasta que se homologue el acuerdo. Porque si no promoví, no fue incluido en la sentencia de pronto pago laboral de oficio, y no promoví pronto pago laboral a pedido de parte interesada, y se homologa el acuerdo, ya no tiene caso que acuda a ese procedimiento, porque ahora tengo otros distintos. Uno, estoy forzado a cobrar en los términos del acuerdo homologado que me alcance. Otro, puedo ejecutar la sentencia de verificación, y la sentencia de verificación va a ser mucho más ágil que el pronto pago, por lo que les voy a explicar sobre cómo obtenemos los recursos para el pronto pago a pedido de parte interesada para pagar. Bueno, entonces respondías estas dos preguntas. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Ahora me queda explicar algo que en realidad ya expliqué porque lo adelanté, cómo tramita, que tramita de manera muy simple a través de un incidente específico y que tiene una regulación específica, se aplican las reglas del 280, pero además se aplican las reglas previstas por el artículo 16, y que es muy sencillo. Promuevo un incidente en el propio juzgado donde tramita el concurso preventivo, tengo que ofrecer toda la prueba en la demanda incidental, se le corre vista al síndico y se le corre traslado al concursado. ¿Por qué vista? Porque le impone al síndico el deber de contestar. Si no contesta, el juez lo intima a contestar. ¿Y por qué traslado? Porque le impone una carga al concursado. Si contesta en tiempo, se admite su contestación. Si no contesta en tiempo, imperativo del propio interés en la carga, pierde el derecho a contestar.
Y luego de eso se dicta sentencia, eventualmente puede ser que se abra prueba, la posibilidad de abrir a prueba es excepcional. El legislador lo que quiere es un procedimiento rápido que se agote con la demanda, la vista al síndico y el traslado al concursado y se dicta sentencia. Eventualmente podrá ser una prueba muy sencilla, un oficio que pueda ser necesario y poca cosa más, y ya se dicta sentencia. Y esa sentencia, como también ya les anticipé, siempre es apelable. Admita el pronto pago o desestima el pronto pago, va a ser apelable por quien corresponda. El trámite es muy sencillo. Lo que nos queda ahora es analizar los criterios que tiene que tener el juez para evaluar si admite o no admite el pronto pago, de oficio o a pedido de parte interesada. Recuerdan que les dije que en la sentencia el juez tiene que tener ciertas pautas. Esas pautas están previstas en este artículo 16, apartado primero, párrafo 1, 2, párrafo tercero. Ahí están las pautas que tiene que tener en cuenta el juez para decidir si a un crédito laboral le otorga el beneficio del pronto pago laboral, rápida inclusión y anticipación del cobro de su crédito, o no. Y esos criterios que ahora les voy a leer y que vamos a desentrañar juntos, son válidos para la sentencia de oficio y para la sentencia a pedido de parte interesada. Les voy a leer los criterios que existen y después les voy a leer un criterio que existió y hay quienes sostienen que sobrevive, que es un ánima, que es un fantasma, que está escrito aquí aunque ustedes no puedan encontrarlo. Vamos a ver ese fantasma, si existe o no existe. Había otro criterio para no admitir que ahora no está escrito, se derogó. Pero hay quien dice que sobrevive como un fantasma. Vamos a ver si es cierto. Los leemos. Dice que párrafo tercero del apartado segundo del artículo 16 dice que, previa vista al síndico y al concursado, el juez podrá denegar total o parcialmente el pedido de pronto pago mediante resolución dada solo cuando, y aquí los criterios, existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren controvertidos o existiere sospecha de connivencia entre el peticionario y el concursado. 3 criterios. El primero y el segundo son más de lo mismo, no son cosas muy distintas, son 2 maneras de decir más o menos lo mismo. Vamos a empezar por el segundo, porque es el que es más claro, el que se puede explicar mejor, el que se puede comprender más fácilmente. Después nos referimos brevemente al primero. El tercero es un exceso del legislador, si le ocurrió esta locura, vamos a ejemplificarlo. Y después del ánima en pena, del fantasma que estaría dando vuelta acá o no. Bueno, no puede admitirlo si se encuentra controvertido. ¿Qué es esto de que un crédito laboral que habría incluido o no el síndico en el informe laboral y que lo resuelve el juez en la sentencia de oficio, o que habría pedido el trabajador y que en la contestación de la demanda incidental cuestionó el empleador? ¿Qué es que se encuentre controvertido? Bueno, su profesor de Derecho Procesal, el cuatrimestre pasado, aunque ha dicho que un hecho controvertido es una cosa, pero está equivocado. Para el proceso concursal es otra cosa. El concepto de hecho controvertido que tuvimos en cuenta cuando estudiamos Derecho Procesal no es lo mismo que el concepto de hecho controvertido a los fines del pronto pago laboral, porque si fueran lo mismo, el pronto pago laboral desaparece en las nubes de la nada. Así es que hemos interpretado, todos los concursalistas, la doctrina, la jurisprudencia unánime, interpreta que un hecho es controvertido, que un hecho se encuentra controvertido en un sentido distinto al que le asignamos cuando estudiamos la misma noción en procesal. ¿Qué dijimos en el primer cuatrimestre sobre hechos controvertidos? Usamos esta categoría para ver qué hechos tienen que ser probados.
dijimos que los hechos que deben ser probados son primero los hechos afirmados en la demanda, en la contestación de la demanda, en la reconvención o en la contestación de la reconvención. Y dijimos que de esos afirmados, de un lado existen los reconocidos por la otra parte. Si en la demanda el actor afirma un hecho y en la contestación de la demanda el demandado reconoce ese hecho es un hecho admitido y no tiene que ser probado. No hace falta ser probado, está exento de prueba. En cambio, si el hecho afirmado por el actor en la demanda o por el demandado en la reconvención es negado por el demandado respecto de la demanda o por el actor respecto de la reconvención, se convierte en hecho controvertido. ¿Y para qué lo catalogamos de esa manera? Porque decimos que los hechos que se tienen que probar son los hechos controvertidos, que son hechos primero afirmados. Bueno, además de afirmados, también no voy a hacer toda la teoría de la prueba, a repetirla ahora, pero es afirmados y conducentes. Porque si yo afirmo un hecho que no tiene nada que ver con la litis, por más que haya sido reconocido, haya sido cuestionado por la otra parte, no tiene ninguna importancia porque no es conducente. Así que un hecho afirmado por una parte y conducente y reconocido por la otra, no se prueba. Un hecho conducente afirmado por una parte y negado por la otra es controvertido y ese se prueba. Eso es lo que está diciendo acá la ley concursal para decir que si ocurre eso, entonces tiene que negar la prueba. Y no puede ser eso, porque si fuera así, sería facilísimo neutralizar el pronto pago pedido de parte interesada. Bastaría con que el concursado dijera, mire, señor juez, este trabajador dice que no le pagué el sueldo. No es cierto. Ah, bueno, entonces usted dijo que no es cierto, es controvertido. Señor, ¿sabe qué? Esto no sirve para nada. Siga participando. Pero ¿sabe qué? No puede participar con el pronto pago que el legislador concursal quiso que usted tuviera a disposición eso. Usted tiene que participar, pero como participa cualquier otro acreedor. No parece muy razonable, ¿no les parece? No es muy razonable. Entonces, hecho controvertido tiene que ser otro. Que esté controvertido tiene que ser otra cosa. ¿Y qué tiene que ser? Bueno, no basta, como en un proceso singular, decir no es cierto para que tenga que ser probado en el proceso singular y acá para que se lo excluya del pronto pago laboral. Hace falta que además de negar que sea cierto el hecho que afirmó el trabajador que promueve el pronto pago, además de eso, tiene que introducir una razonable duda, tiene que introducir una razonable explicación por la cual está controvertiendo con algún sentido. No basta la mera negativa. No basta con decir, señor juez, ¿sabe qué? Eso no es cierto. No, hay que decir, eso no es cierto y por qué. Hay que decir, no, eso no es cierto porque no tuvo en cuenta que había un recibo y ese recibo el síndico lo encontró y dijo, o acá lo presenté, en fin. Tiene que introducir una razonable, una plausible explicación de por qué ese hecho que se afirmó no es cierto y cuanto menos tiene que sembrar una duda, cuanto menos tiene que o demostrar que ese hecho no es cierto y que entonces no se tiene que admitir el pronto pago de ese crédito, o cuanto menos sembrar una duda, sembrar una controversia razonable. No solo negar. Eso es un hecho que está controvertido, un crédito que está controvertido y se excluye el pronto pago. El juez, como el empleador, el concursado, contestó la demanda incidental, controvirtió ese hecho, bueno, entonces lo vamos a excluir del pronto pago laboral. Si no lo controvirtió de manera exitosa, se lo admitirá el pronto pago laboral. Y ahora le pregunto, si no se admite esa instancia, esa mínima instancia para debatir entre el informe laboral y la sentencia de verificación, no tendrá el empleador, el concursado, la oportunidad de controvertirlo. Entonces, si caminamos por el pronto pago de oficio, no olvidamos la noción de crédito controvertido. Y solo en el caso que estemos por el andarivel del pronto pago a pedido de parte interesada, existe
esta noción de controvertido. No parece del todo razonable, ¿no les parece? Por eso encontramos una razón adicional. Parece mínimo, miserable, escasísimo y altamente útil, útil oportunidad para que pueda cualquier interesado decir algo en un mínimo plazo de 5 días sobre el informe laboral. Les cuento que a Darío no le gusta nada todo esto. Es uno de los jueces que dicta la sentencia y por supuesto lo respeto, se atiene estrictamente lo que dice la ley. Acá dice a los 10 días. Me dice, Mario, acá dice a los 10 días. ¿Dónde lees eso vos? Bueno, no lo leo en la ley, pero lo encontramos. Pero bueno, mañana ustedes van a ser jueces y juezas de Bahía Blanca y tendrán que tomar la decisión de todas estas cuestiones que estamos viendo, porque para eso estamos aquí conversando sobre esos temas. Bueno, duda sobre el origen o legitimidad es más o menos lo mismo. Tiene que controvertirse con éxito que no sea legítimo, tiene que controvertirse con éxito que no existe ese crédito. Origen quiere decir que el crédito no existe, legitimidad es que el quantum del crédito no sea el adecuado. Pero más o menos estamos hablando de las mismas razones. Estamos hablando de que en la contestación del traslado por el concursado pueda dar razones suficientes como para demostrarle al juez que ese crédito cuanto menos está controvertido y entonces merece una discusión más amplia y tendrá que ir a uno de los otros procedimientos que hemos comentado. Lo último es si existiere sospecha de connivencia entre el peticionario y el concursado. Bueno, esto es medio perseguido, ¿no? Pero bueno, ha existido algún caso. En algún caso se registró en los anales de la jurisprudencia algún supuesto muy raro en que el hijo del concursado había sido incluido en el registro de remuneraciones un mes antes de concursarse preventivamente con un sueldo extraordinario, cuando su hijo era un joven que no tenía capacidades extraordinarias porque todavía no había empezado a llevar adelante una vida que lo enriqueciera con muchos conocimientos, que ameritaran sueldos tan extraordinarios. Y bueno, cuando un juez se encontró con un caso así, dijo, bueno, pero acá hay sospecha de connivencia entre el que pide el pronto pago y el supuesto deudor, el padre que se concursó y que puso al hijo para tratar de hacer una maniobra fraudulenta. La verdad que exista esto en la ley o no exista en la ley, el fraude existe y el intento de engañar a los acreedores, al síndico, a los jueces, existe y el juez hasta debería pasar los antecedentes a la justicia penal, aunque no estuviera escrito esto. Estar escrito lleva a que se pongan a investigar demasiado si no hay mínima sospecha de connivencia. Pero bueno, ahí está. O sea, ¿de qué se trata? Se trata de que haya un supuesto en donde esté claro que ese crédito es más que controvertido porque está a la vista que se han puesto en un concilio fraudulento el supuesto y falso acreedor laboral con el supuesto y falso deudor de ese crédito laboral que era el concursado. Como el caso que, bueno, ya le digo, en alguna oportunidad ocurrió esto, el padre concursado un mes antes puso al hijo por un sueldo de un montón de dinero para sacar dinero de la sociedad y llevarlo donde, a los bolsillos del padre, en definitiva, a través de la máscara del hijo. Estuviera o no estuviera escrito esto, la solución sería igual, no tengo duda. Pero bueno, somos muy afectos a escribirlo todo y bueno, allí está escrito. Lo que ocasionó es que mucho más abajo hay un párrafo que dice que no se imponen costas al trabajador aunque se rechace el pronto pago, salvo el caso de connivencia, temeridad o malicia. La verdad es que un legislador concursal que en el año 2006 y 2011 trató de dar mayores derechos a los trabajadores, que escriba esto, si llega a ocurrir un caso así, desde luego que van hasta hacer una denuncia penal y desde luego que le van a imponer costas a ese falso trabajador que era el hijo del concursado. Y no hacía falta escribirlo, pero bueno, todos queremos escribirlo para estar seguros y ahora ya todos estamos, y ahora tenemos que decir, cuidado, hay algún caso en donde le pueden imponer las costas al trabajador, que sería el caso de esta connivencia, temeridad o malicia,
que bueno, alguna vez hubo un precedente de ese tipo y después durante decenas y decenas de años nunca se registró un caso, pero bueno, sepan que a alguno se le ocurrió escribir esto. Muy bien, aquí vemos los tres casos que lo importante es la idea de la controversia, en definitiva, dar razones suficientes para demostrar que el crédito no es cierto o cuanto menos que merece un ámbito de debate mayor, que está razonablemente controvertido. Y como no se puede producir prueba en el pronto pago laboral, porque es un juicio rápido, demanda, contestación de la demanda y a la sentencia, bueno, entonces eso merita ir a otro proceso, a iniciar un proceso extraconcursal o promover una verificación tardía, en fin, los otros procedimientos de incorporación en el, en el pasivo concursal. Pero hay un fantasma, ¿o no? Originariamente, la ley 24.522 tenía otra causal más para denegar el pronto pago laboral, que era que no surgiera, el crédito en cuestión, no surgiera de los libros que estuviera obligado a llevar el concursado. O sea, que no estuviera en el registro de remuneraciones, que no hubiera en la colección de recibos de haberes firmados por el empleador y el trabajador que estuvieran en la empresa y que pudiera allí hacer la auditoría de la documentación contable y laboral. El pronto pago laboral es un mecanismo rápido de inclusión en el pasivo concursal. Luego, no podemos llamar a testigos, no podemos hacer pericias, no podemos dedicarnos a colectar un montón de documentación a través de oficios. No hay prueba, no hay prueba. Prácticamente es un proceso documental. Se presentan documentos y el síndico tiene que ir a hacer una auditoría sobre la contabilidad y la documentación laboral del concursado. Así se resuelve el pronto pago. Es un procedimiento documental. ¿Qué pasa entonces con los trabajadores no registrados? Con los trabajadores en negro. ¿Qué pasa con esos trabajadores que es un gran problema que azota a la fuerza laboral argentina? El porcentaje de trabajadores en negro es alarmante. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, la reforma del 2011 suprimió este párrafo, que no surjan de la documentación contable y laboral que está obligado a llevar. Quiere decir que aun cuando no surjan, puede ser que se los incluya. Antes no, porque la ley decía, si no surgen, no se los incluye, va a otro procedimiento. Y la verdad es que con esa admonición, con esa prohibición, el trabajador no registrado, el trabajador informal, el trabajador en negro, no tenía derecho al pronto pago. Justo el trabajador en peor situación es el que no tenía derecho a este mecanismo. Peleamos mucho los concursalistas y los laboralistas por esto. Los laboralistas decían esto, justo el trabajador más vulnerable, a él le niegan el pronto pago. Los concursalistas decíamos, mire, sí, tiene razón lo que usted dice, pero ¿sabe qué ocurre? Este es un procedimiento rápido y se hace con documentos. Y si no hay documentos, ¿cómo hacemos para saber si es cierto o no es cierto? Entonces, ese trabajador tiene que ir al juicio extraconcursal para ofrecer prueba completa de peritos, absolución de posiciones, informativa, pericia, etcétera, etcétera, para probarlo. No tengo manera de probarlo. La verdad que en esa discusión que teníamos, los concursalistas con los laboralistas que nos decían, justo ustedes privan del medio más ágil al trabajador más vulnerable. Y los concursalistas decíamos, mire, no es que los querramos privar, no tenemos otra alternativa, tiene que ir a otro procedimiento para poder llegar a probar adecuadamente. Si viene acá, no va a poder probar y se va a quedar sin el pan y sin la torta. La verdad es que tenían razón un poco los dos. ¿Por qué? Porque la norma era fatal. No está en los registros, no se lo incluye. Y la verdad es que sin estar en los registros es muy difícil, casi imposible, incluirlo en los 5 días del traslado que le dan al síndico o en los 10 días del informe laboral
para el pronto pago de oficio. Es muy difícil. Una cosa es ir a ver el registro de remuneraciones, ver si está María, y si está, hacer las cuentas, ver lo que le deben y ya está. Mirar los recibos, mirar los pagos de la obra social, los pagos de los aportes previsionales, con mirar una serie de documentos de una manera ágil, eficaz. El síndico puede decir sí, no, sí, este hay que incluirlo, no, este no hay que incluirlo, analiza después ese trabajo el juez y dicta sentencia. Si tengo que producir pruebas, bueno, ya está, se demora. Entonces, si tengo que producir pruebas para todos, para que uno se lo incluya, no funciona. Pero, si bien es difícil, casi imposible, no es del todo imposible. He tenido casos en donde asesorando a un síndico hemos podido incluir con muchísimo esfuerzo, hemos podido incluir a un trabajador desde que esa prohibición desapareció. A ver, si el síndico va a la empresa y la encuentra a María que allí está trabajando y dice, ¿cómo se llama usted? María González. Ah, muy bien. Mira el registro, pero María, usted no está en el registro. Y no estoy, ¿vio? Sabe cómo son las cosas. Ah, bueno. Entonces lo consulta, dice, pero señor concursado, ¿qué pasa que María acá la veo trabajando? Está trabajando en una máquina, pero aquí no está. No, pero ella me la llamé ayer porque me faltó una chica y mañana vuelve. Bueno, pero, bueno, está bien, voy a venir, tiene 10 días, voy a venir dentro de 3 días. O no le dice nada. Bueno, está bien, tiene razón. No le dice nada. Vuelve dentro de 3 días. María, de nuevo. Aquí con la máquina, no me dijo que era un solo día. Entonces, como decía Manolito, en la tira de Mafalda le llegó un inspector de la DGI, antes se llamaba DGI, ¿no? AFIP, y le pidió la libreta de cheques, el muy pornográfico, decía Manolito. Entonces, a ver la libreta de cheques, deme la libreta de cheques. Uy, pero mire, acá hay un cheque a favor de María todos los meses. Señor, ¿me puede explicar por qué le anda pagando? No, porque yo le presté un dinero. No, señor, mire, va, pide en el banco un informe, qué sé yo, y se lo reconoce. Es muchísimo trabajo. El síndico es difícil que pueda hacerlo, es casi imposible, pero prohibirlo no tiene sentido. El alma en pena está dando vuelta, el fantasma de que no figura en los registros contables y laborales, y que se basa en que el artículo 14, inciso 11, apartado B, dice que tiene que hacer una auditoría en la documentación contable y laboral. O sea, si tiene que ir a mirar ahí, quiere decir que lo que está ahí entra en el pronto de pago y lo que no está ahí no entraría. Pero si con mucho esfuerzo, con gran solidaridad, el síndico se pone a investigar un poco más y se da cuenta que hay un trabajador, es más, puede tratarse de un trabajador que haya mandado una carta a documento, en fin, puede haber más cosas, siempre puede haber más cosas. Hoy por hoy no lo tiene prohibido. Antes que el fantasma fuera fantasma, en su momento estaba escrito en la ley, cuando estaba escrito en la ley estaba cerrado todos los caminos, estaba prohibido incorporarlo a ese acreedor en negro. Ahora no está prohibido. Se mantiene el fantasma de que si no están los registros no se lo puede incorporar en el pronto pago laboral, pero un síndico comprometido puede llegar a hacer el trabajo y descubrirlo y dar los elementos de juicio al juez, y el juez en la sentencia de pronto pago de oficio o en la sentencia de pronto pago laboral a pedido de parte interesada puede incluir a ese trabajador en negro en el pasivo concursal. Si logra hacerlo, ese síndico va a ser muy feliz, y también el trabajador. El que no va a ser feliz es el empleador, pero será bueno que esté infeliz ese trabajador por tener a ese empleador en negro. Pronto pago de oficio y el pronto pago a pedido de parte interesada. Todo el procedimiento de inclusión rápida, de pronta verificación, de inclusión rápida en el pasivo concursal. Ahora, dijimos que el pronto pago es bifronte, esa es la mitad del pronto pago. Rápidamente incluirlo en el pasivo concursal. Si lo incluyo rápidamente en el pasivo concursal, aunque la segunda parte que les voy a explicar ahora, que es cómo les pago, fracase, la verdad que la experiencia es que no funciona demasiado bien esto. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, ya encontraremos algo mejor de lo que tenemos.
Pero aunque fracase o funcione poco y cobre poco, la pronta verificación es buena. Porque si ya lo incluyó en el pasivo concursal y no se lo incluye en un acuerdo homologado, tiene la vía del 57 que les comenté, ejecutar la sentencia de verificación. Así es que con lograr la mitad de lo bifronte del pronto pago, ya hemos hecho algo. No algo, ya hemos hecho mucho. Ya hemos hecho mucho. Hemos incluido los créditos laborales que se pudieron probar en estos dos tipos de procedimientos muy rápidos, obviamente el de oficio mucho más rápido que el de a pedido de parte interesada, los hemos incluido en el pasivo concursal, los verificamos. Y le queda la alternativa que después, si no arregla, si no hay un acuerdo homologado, que se habrán puesto de acuerdo cómo le pagará, podrá ejecutar la sentencia de verificación y le embarga lo que sea y lo remata y se cobra ese trabajador. Pero bueno, ahora sí, vamos a ver los recursos que deben destinarse al pronto pago laboral de oficio o a pedido de parte interesada. Antes del 2006, el texto originario de la 24.522, que era el mismo que el texto del artículo 17 de la ley 19.551, era que se iba a pagar prioritariamente con el resultado de la explotación. Bueno, ahí también nos peleábamos un poco concursalistas y laboralistas, pero bueno, ahí le doy un poco más la derecha a mis colegas concursalistas. ¿Qué es prioritariamente con el resultado de la explotación? Bueno, los laboralistas decían, el resultado es lo que se cobra de la explotación. El resultado es, si vende una mercadería en 1.000 pesos, 1.000 pesos, porque es el resultado de la explotación. Vender una mercadería y cobrarla, eso es el resultado. Bueno, los concursalistas decían, mire, resultado es lo que se logra luego de una resta, de una operación matemática, de un número, restamos otro número, y lo que nos da es el resultado. Entonces, ahí hay que hacer una resta para tener un resultado. ¿Y qué es lo que hay que... ¿cuáles son los números que hay que usar en esta resta? Bueno, de un lado, el ingreso, que no es resultado el ingreso. El ingreso es lo que se cobra. De eso, ¿qué hay que descontar? Bueno, algo hay que descontar, porque si no, no hablaría de resultado. De una suma hay que descontar otra y me da un resultado. Bueno, esto de que hay que descontar algo, me lo da la pauta de la primera palabra, pagar prioritariamente con el resultado de la explotación. Si se paga prioritariamente es que hay otra cosa que también hay que pagar, hay algo más que hay que pagar, eso es prioritario, no exclusivamente. No, el resultado de la explotación no dice, el resultado de la explotación entero al pronto pago. No, prioritariamente, quiere decir que también hay otra cosa que hay que pagar. ¿Y qué es eso? Bueno, siempre se entendió que el resultado de la explotación es del ingreso de la explotación descontar, como dicen los contadores, los gastos necesarios para el mantenimiento de la fuente que produce esos ingresos. Pagar aquello que si no lo pago no sigo produciendo. La idea es que la explotación siga en curso. Y para que la explotación siga en curso y vaya dando resultados, hay que pagar gastos que si no se pagan no hay más explotación. La explotación será que hay una máquina que se enchufa en electricidad y que esa máquina que se enchufa en electricidad produce alguna mercadería que luego se vende. Y cuando se vende la mercadería se recibe dinero. Si de ese dinero que recibir y vender la mercadería no resto una parte para pagar la energía eléctrica, van a enchufar la máquina, no va a dar electricidad, no va a seguir produciendo mercadería y se acabó la explotación. Y me comí la gallina de los huevos de oro. No me tengo, yo podré vender los huevos de oro, pero no la gallina porque me quedo sin más huevos de oro. Y no puedo todo el dinero de la venta de mercadería destinarlo
a pagar los créditos laborales con derecho al pronto pago, porque no va a haber más mercadería. Tengo que pagar la luz, y tengo que pagar el gas, y tengo que pagar el salario del trabajador que está en ese momento trabajando, porque si no, no va a trabajar y no va a haber mercadería. Y tengo que pagar los impuestos, porque hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y que hay que pagar los impuestos. Si algo estamos seguros, que un día nos vamos a morir. Y si algo estamos seguros, que hay que pagar los impuestos. Así es que hay que también pagar los impuestos. Entonces, de todo lo que ingresa por la explotación, no hay que destinarlo todo al pronto pago. Entró un chelín a pagar. No, esperen, de ese chelín vamos a ver si un pedacito lo destinamos a los gastos necesarios para el mantenimiento de la fuente. Todo lo que tengo que pagar para poder seguir funcionando. Así se interpretó esta frase, pagar prioritariamente con el resultado de la explotación. Bueno, ahora el párrafo octavo del apartado primero, pronto pago créditos laborales, del artículo 16, que se va por título actos prohibidos. Bueno, en realidad actos prohibidos es el título del primer apartado. Este párrafo octavo me dice qué es lo que tengo que tener en cuenta para destinar al pronto pago. Usa una expresión distinta, pero vamos a ver que en realidad se parece mucho o casi prácticamente es idéntica a pagar prioritariamente con el resultado de la explotación. Perdóneme, antes tengo que explicarle que esto lo vamos a tener en cuenta, debía haber empezado con esto otro. Esto lo debe tener en cuenta el síndico en los informes de empresas que ya les había comentado, que tiene que presentar mensualmente, a los que se refiere el inciso 12 del artículo 14. Allí dice, el síndico deberá emitir un informe mensual sobre la evolución de la empresa, si existieren fondos líquidos disponibles, y el cumplimiento de normas legales y sociales. Bueno, es decir, ya este informe de empresa ya les había dicho que tiene que presentarlo todos los meses el síndico. El síndico resolverá presentarlo el día 5 de cada mes, así que concurrirá a la empresa el día 1, recabará la información y el día 5 presentará siempre este informe de empresa, informe mensual, se presenta todos los meses. Y ahí tengo que encontrar los recursos para destinar al pronto pago laboral. Ya tengo créditos incluidos en el pasivo concursal, merced al pronto pago laboral de oficio o el pronto pago laboral a pedido de parte interesada. Ya los tengo incluidos en el pasivo concursal. Si no los tuviera, porque no los hay, bueno, entonces no hago estos informes. Estos informes los hago cuando son necesarios, que es cuando tengo créditos incluidos en el pasivo concursal con derecho al pronto pago. Bien, vamos a ver que allí el síndico tiene que analizar dos magnitudes. La primera, que es casi lo mismo que pagar prioritariamente con el resultado de la explotación. Pero la expresa, ya lo hemos leído en el inciso 12 del artículo 14, fondos líquidos disponibles, y me dice el párrafo octavo del segundo apartado del artículo 16. Los créditos serán abonados en su totalidad si existieran fondos líquidos disponibles. Así es que, primer magnitud que tiene que analizar el síndico para encontrar recursos destinados al pronto pago laboral. Fondos líquidos disponibles. ¿Qué son los fondos líquidos disponibles? Bueno, es bastante complicado, pero vamos a tratar de hacerlo de la forma más sintética posible. Fondos líquidos es algo que está expresado en moneda. Si el síndico concurre a la empresa y pide, por favor, ábrenme la caja fuerte, abre la caja fuerte, encuentra billetes, cuenta esos billetes y esos son fondos líquidos, porque los fondos líquidos son los fondos que están expresados en moneda. Ahora, aquello que atesora el concursado en efectivo en su caja fuerte, en la sede de su empresa, ¿esos son los únicos fondos líquidos? No. Porque ¿sabe qué ocurre?
si esos fueran los únicos fondos líquidos, el síndico le ha dicho al concursado, mire, voy a ir el día 1 de cada mes para hacer el informe laboral. ¿Qué es lo que hace? Toma ese dinero y lo deposita en su cuenta corriente bancaria, y cuando viene el síndico le dice, señor, déjeme ver la caja fuerte. Nada. ¿Y usted no tiene algo en los bancos? Ah, sí, bueno, tengo en los bancos un montón de dinero, pero ¿sabe qué? Eso no es líquido. Líquido es dinero constante y sonante. No. ¿Por qué? Porque basta que concurra al banco, firme un cheque o por el cajero automático retire el dinero y se transforma en líquido. Es decir, líquido es aquello que está en moneda y aquello que fácilmente se puede, y sin ninguna complicación, se puede transformar en moneda. O sea, el dinero que tengo depositado en la cuenta corriente, el dinero que tengo depositado en una caja de ahorro, también es líquido, porque basta que vaya al banco para retirarlo para que esté expresado en moneda. Así es que lo que atesoro en efectivo, el saldo de la cuenta corriente, el saldo de la caja de ahorro. Pero puede ser que el concursado haya sido un poco más previsor y que el 15 del mes anterior, el dinero que tenía allí en la caja haya hecho un plazo fijo. Y ese plazo fijo va a vencer el 15 del mes siguiente, a los 30 días. Entonces viene el síndico el día 1, a ver, ¿cuánto hay en la caja? Nada. ¿Cuánto hay en las cuentas? Nada tampoco. ¿Cómo? Y un dinero que usted tenía el mes pasado, está en plazo fijo. Eso no es líquido, ni puedo hacerlo líquido fácilmente. ¿A ustedes qué les parece? ¿Eso es líquido o no es líquido? ¿Qué opinan? Si un síndico los consulta a ustedes y les pregunta, tiene un plazo fijo que va a vencer en 15 días, ¿eso es líquido? ¿Qué les parece? En términos del plazo, Sí. sí, en el momento no. En el plazo, ¿en qué plazo me dicen? En el plazo sí, pero en el momento no. ¿Me lo podría aclarar? No lo entendí muy bien. Claro, en el momento, el día 1 no va a ser líquido, pero cuando se Ajá. cumpla el plazo, sí, porque lo puede retirar. Bien. Lo debe renovar el El 15. informe lo hace mes a mes, ¿no? Entonces, si no es líquido el día 1 de este mes de septiembre, supónganse que el 1 de septiembre concurrió y dice, no, lo único que tengo es un plazo fijo de $1.000.000, pero vence el plazo fijo el 15 del mes. Si no es líquido hoy, 1 de septiembre, sí lo va a hacer el 1 de octubre, salvo que vuelva a renovar el plazo fijo, pero el síndico podría decir, mire, señor, usted no puede seguir renovando porque esto se necesita para pagar a los acreedores. Y la verdad, si el informe es mensual, en realidad, el informe busca una foto o una filmación. ¿Qué les parece? Una Si el- filmación para mí, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el Para mí patrimonio? es como las Claro, películas claro. antiguas que van mostrando uno y otro y hace todo un continuo. Claro, bueno, sí, una película de dibujos animados que existía cuando yo era chico, un blog de hojitas y hacíamos así y se movía el pato Donald, pero bueno, el síndico puede congelar al pato Donald el día 15 y decir, acá hay plata, y esta plata es líquida. La verdad es que el síndico tiene que, cuando va a hacer este informe, tiene que mirar para adelante todo lo que va a ocurrir hasta el próximo informe. Y también para atrás, lo que ocurrió en el mes anterior. No cabe duda que no puede atesorar dinero para ganar interés a expensa de lo que le tiene que pagar a los beneficiarios del pronto pago laboral. Y no puede con el subterfugio de decir, mire, no está porque vence en 15 días, y cuando voy al mes siguiente tampoco está porque ya lo renové. No, lo que el síndico tiene que decir, mire, usted haga lo que quiera, pero esto, hoy o el mes que viene, en algún momento, esto es fondo líquido y usted no puede sustraerlo a esto. Así que esto lo sumo a los fondos líquidos. Esto lo sumo a los fondos líquidos. O lo sumo ahora y no lo sumo el mes que viene, o lo sumo el mes que viene y no lo sumo ahora. El síndico hará una evaluación.
¿Y qué Pero, pasa? profesor, Sí, perdón, ¿el síndico no podría aconsejar al juez a tomar alguna medida para que no pueda renovar ese plazo fijo, por ejemplo? mire, en realidad lo que tiene que concluir es si hay fondos líquidos, y entonces si hay fondos líquidos el juez le va a decir, usted tiene que pagar, que haga lo que quiera. Pero si llega a renovar el plazo fijo sin pagar, allí va a haber una medida ejecutiva como para que se fuerce el pago. ¿Entiende? O sea, no hay problema del síndico de pararle ese plazo fijo, porque lo que está claro es que el juez le va a decir, usted tiene que destinar ese dinero, en principio, porque vamos a ver que puede ser que no, pero por el momento le va a decir, ese dinero lo tiene que destinar al pronto pago. Lo incluye en el informe de empresa, en el de antes de que venza o en el que después de que venza, tendrá que verlo, el síndico lo analizará, pero eso lo tiene que incluir y decir, mire, usted tiene fondos líquidos y estos fondos líquidos lo tiene que destinar al pronto pago. No se haga el vivo, no lo renueve, use esa plata, porque si se hace el vivo y lo vuelve a depositar y no paga, adoptaré alguna medida para compulsarlo a pagar. ¿Me comprenden? Vamos por más. También tiene cheques de pago diferido, que van a vencer el día 15. Tiene cheques de ventas que hizo el mes pasado, con cheques diferidos a 30 días, y que van a vencer, no el primero, el 2, el 3, el 4, el 15, el 16, el 25, el 30. Si vence el primero del mes que viene, ¿lo incluiré como fondo líquido? ¿Qué les parece? Si vence primero de septiembre, llego y veo un cheque que va a vencer el primero de octubre el mes que viene. ¿Lo incluiré ahora, primero de septiembre, como fondo líquido? No, en No, el otro. ahora no es Lo líquido. incluiré en el otro, En el pero otro. si vence el 39, 29, 28, 27, 26, hasta el día 2, mañana, todos esos son fondos líquidos. El síndico verá cómo trabajo, con lo vencido, lo a vencer, verá, lo analizará, lo tendrá que analizar. En principio yo diría que todos los cheques que vayan a vencer del 1 al 30 los incluiré. Y así tendrá que seguir analizando el síndico aquello que en el término de 30 días se vaya a hacer líquido, como lo que tengo que hacer no es tomar una foto, sino una filmación de todo lo que va a ocurrir en el mes, porque para eso me hacen hacer un informe mensual. Aquello que el día que me presento o en los días sucesivos se transforme en líquido, o tal vez el síndico diga, lo que ahora es líquido o que se hizo líquido en los días anteriores del mes, verá si trabaja con el mes vencido o con el mes a vencer. Tendrá que trabajar siempre con un criterio homogéneo, siempre usará el mismo criterio. Y verá, en función de las circunstancias del caso, cuál será la conveniencia para ver cómo proceder. Pero tendrá que investigar por todos lados aquello que razonablemente el síndico pueda suponer que se va a convertir en líquido durante el término del mes. Y eso van a ser fondos líquidos, no solamente los billetes que están asesorados en la caja fuerte. Ahora, de estos fondos líquidos, no todos, sino los disponibles. ¿Qué son disponibles? Bueno, su profesor de Derecho Procesal Civil le diría, dinero disponible es el dinero que no está embargado. Dinero indisponible es el que está embargado. Dinero disponible es el que no está embargado. Entonces, si no está alcanzado por una medida cautelar, es disponible, listo, al pronto pago. No es posible verlo así. ¿Por qué? Porque no hay embargo posible en el concurso preventivo. Porque todos los acreedores por causa de título anterior a la presentación concursal no pueden promover ejecuciones. Podrían hacerlo acreedores posteriores a la presentación concursal, eso es algo más raro, pero bueno, si hubiera ese caso, pero en un concurso preventivo lo más probable es que no haya medidas cautelares. Entonces no podemos concebir que disponible tiene que ver con que haya o no haya medidas cautelares. Lo que dice el profesor de Derecho Procesal, que se lo explica en el primer cuatrimestre, aunque sea la misma cara, tiene otro chip. Así es que la respuesta es distinta. El sentido de disponibilidad en un proceso concursal no puede ser el mismo que el sentido de disponibilidad en un juicio ejecutivo en donde está en boni, puede haber embargos. Acá no, así que es otra cosa. ¿Qué otra cosa es que ser disponible? Y la verdad, lo mismo que aquello, pagar prioritariamente con el resultado de la explotación. Lo que es indisponible es de los fondos líquidos, los de hoy, los de mañana, los de todo este mes.
de esos fondos líquidos lo imprescindible para el mantenimiento de la fuente, como dicen los contadores. Todo lo que yo necesito para mantener en funcionamiento la empresa, para que haya explotación, eso lo tengo que detraer, eso lo tengo que descontar. Así que concluimos que fondo líquido disponible es más o menos lo mismo que resultado, pagar prioritariamente con el resultado de la explotación. No hubo allí un cambio. O sea que determino que tengo que incluir un plazo fijo que va a vencer el día 15. Ese fondo líquido lo incorporo como fondo líquido. Pero, cuidado, me puede decir, mire, señor síndico, yo hice un plazo fijo para el día 15, porque el día 15 me vence ese plazo fijo, es de 100.000 pesos. ¿Y sabe por qué? Porque yo estimaba que la factura de luz que me iba a llegar iba a ser de 100.000 pesos. Y mire, acá tengo la factura de luz es de 92.000 pesos. Bueno, si no pago la luz, se corta la luz, no podemos seguir explotando, no va a haber más explotación, no va a haber más fondos líquidos de ninguna especie. Entonces, bueno, muy bien, tiene una factura de 92.000 pesos, tiene un plazo fijo de 100.000 pesos, 8.000 pesos son fondos líquidos, 92.000 no, porque eso lo va a destinar a pagar este gasto necesario para el mantenimiento de la fuente. Entonces el síndico va, primero, analiza los fondos líquidos con el criterio que acabamos de decir, que es bastante más amplio que decir caja y bancos, lo que tengo en la caja y lo que tengo en plazo en cuenta corriente y caja de ahorro, son los cheques que tengo por cobrar, es el plazo fijo que tengo por vencer, es cualquier otra cosa que razonablemente el síndico pueda concluir que lo va a cobrar durante este mes, y de eso tengo que descontar todo lo que sea imprescindible pagar para mantener la fuente. Eso me da fondo líquido disponible, y eso lo destino al pronto pago. Es un trabajo muy difícil. El concursado ha tenido una ventaja muy grande por la apertura del concurso preventivo. Al abrir el concurso preventivo, dice el artículo 15 que le está prohibido pagar a los acreedores por causa de título, no puede alterar la situación de los acreedores por causa de título anterior a la presentación concursal. No les puede pagar, tiene prohibido. Si paga a un acreedor por causa de título anterior a la presentación concursal, ese pago es inoponible a los acreedores y puede ser que lo fuercen a quien cobró a tener que devolverlo. Ya lo veremos en su momento. Entonces, no debe pagarle a los acreedores por causa de título anterior. Y esos acreedores no pueden ejecutarlo, salvo los acreedores con garantías reales. Entonces, al no tener que pagar intereses, parte del capital de esos acreedores que están esperando a ver lo que le voy a ofrecer, una vez que se haga el procedimiento de verificación de los créditos, se presente el informe general, se haga el periodo de exclusividad y le haga la propuesta y eventualmente se homologue, hasta ese momento no le estoy pagando nada. Dispongo de la caja del dinero que entra por las ventas, porque no la tengo que usar para pagar a mis acreedores, porque están detenidos esperándome el resultado del concurso preventivo. Entonces, puede ser que tenga caja, que tenga fondos líquidos y disponibles, y con eso pueda destinarlo al pronto pago de los créditos laborales. Es posible. Es muy difícil. El trabajo del síndico es muy arduo. Es posible que existan, es posible que existan suficientes, es posible que no existan suficientes, es posible que haya poco. Es por eso que el artículo 16 también le dice al síndico que tiene que buscar otra cosa más. Primero, fondo líquido disponible. Pero además, tiene que calcular el 3% del ingreso bruto mensual de la concursada. Es decir, esta es una magnitud muy fácil de determinar. Toma el ingreso bruto mensual del mes pasado. Es muy fácil de determinarlo. Mira el talonario de factura. Bueno, ahora no son un talonario de factura porque las facturas son electrónicas. Le pide que le abra los registros de AFIP para mostrarle todo lo que facturó, todo lo que ingresó durante ese mes anterior. Y de ese ingreso bruto, o sea, el total, fíjense que antes no era ingreso bruto, sino un ingreso neteado, un ingreso neto. Era lo que había cobrado menos
lo que había gastado para mantener la fuente. Lo que tenía que gastar para mantener la fuente era ingreso neto, de una suma resto otra suma. Acá me dicen ingreso bruto, o sea, tomo todo el importe de la facturación, menos el IVA, obviamente, porque eso no es para mí, eso es para el Estado. Yo le sumo el 21% de IVA, pero no ingresa en mi bolsillo, sino que ese 21% lo tengo que entregar al Estado, descontando el IVA que a su vez yo pagué, en fin. Pero el importe libre de impuesto al valor agregado de la factura, ese es el ingreso bruto mensual. Es muy fácil de determinarlo. Me abre sus registros de AFIP y allí controlo el importe total de la factura, le quito el IVA, eso es el ingreso bruto mensual del mes pasado. De eso calculo el 3%. Y eso es lo que destino al pronto pago. Si hay fondo líquido, fondo líquido. Si no hay fondo líquido, el 3%. Ahora, ¿cómo funciona fondo líquido y el 3%? ¿Son los dos juntos? ¿Es uno? Y si no hay uno, el otro. A ver, en ninguna parte me dice que tengo que destinar al pronto pago los fondos líquidos disponibles más el 3%, sino que me dice que si no tengo fondo líquido para pagar a todos, entonces voy al 3%. Entonces es uno o es otro, no es la suma. La ley no me dice que debo sumar los fondos líquidos y el 3%. Me dice que es uno o es otro. Ahora, ¿cómo es uno u otro? Pareciera, porque como lo redacta la ley, si existen fondos líquidos, los fondos líquidos. Si no existen fondos líquidos, entonces el 3%. Pareciera, si uno lo lee, del tenor literal de la ley, pareciera que es en principio los fondos líquidos, sea lo que sea. Sea lo que sea. Y si no hay nada de fondos líquidos, no hay ni siquiera un peso de fondo líquido, entonces es el 3%. Disculpe, ¿el 3% sí, de qué? del ingreso bruto mensual anterior. El Perfecto. 3% es lo que les había explicado. Fondo líquido disponible es todo aquello que está en moneda o que va a estar en moneda durante el término de un mes, porque los informes se hacen mes a mes. Eso es fondo líquido disponible, y siempre y cuando no se necesite para pagar gastos necesarios para el mantenimiento de la fuente, eso es fondo líquido disponible, y el 3% es el 3% del ingreso bruto mensual. O sea, ¿cuánto facturó el mes pasado? Sacando el IVA, 1 millón de pesos. Pues el 3%, 30.000 pesos. Listo, es muy fácil de determinar. Es muy fácil. Y no hay escapatoria. Entonces, esto del 3% tiene la utilidad de que no es mucho, pero es fácilmente determinable. Pero ahora lo que nos falta determinar es cómo funciona uno u otro. Ya quedamos en claro que la ley en ningún caso me dice sumarlos. No me dice sumarlos. Así que es uno u otro. ¿Pero cómo? Fondo líquido a ultranza, sea lo que sea. Sea un peso, fondo líquido. Y el 3% entonces no. Esto parece que no sería razonable. Porque por algo el legislador dijo, miren, tenemos que aportar algo más, porque con fondo líquido por ahí no hay nada o no es razonable, entonces, además también el 3%. Si fuera fondo líquido lo que sea, y si no hay ni un solo peso de fondo líquido, entonces el 3%, el concursado lo arreglaría muy fácil todos los meses. No hay nada en la caja, no hay nada en cuenta bancaria, no hay nada en caja de ahorro, no tengo plazo fijo, no tengo cheque por cobrar, y pongo un chelín, un peso en la caja. Ah, señor síndico, venga, mire, acá, tome, un peso, llévelo. Haga todo lo que usted quiera con este peso. Ah, pero un 3% resultan 30.000 pesos. No, señor. Yo tengo fondo líquido, tengo un peso. Y quédese tranquilo, no lo necesito para nada este peso. Usted puede llevarlo con toda tranquilidad y pagarle a mis trabajadores con derecho al pronto pago. No, señor, le dirá el síndico. Lo razonable es entender que el legislador el 3% lo interpretó como un piso mínimo asegurado. No tendría sentido, no tendría sentido que fuera de otra manera. De modo que, ¿cómo funciona fondo líquido o 3%? Uno u otro, el mayor.
si fondos líquidos tengo 100.000 pesos y 3% del ingreso bruto mensual, 30.000 pesos, no es 100 más 30, 130, no es 30 tampoco, es 100.000. Ahora, si fondo líquido es 10.000 pesos y el 3% es 30.000 pesos, no es 10.000, es 30.000. Uno u otro, el mayor. O, si ustedes quieren, es fondos líquidos, pero con el 3% como un piso mínimo asegurado. Como un piso, sí. Pero sí, o sea, el propósito general del concurso no sería salvar al concursado de la insolvencia, por lo menos que supere esa insolvencia. ¿No podría afectarlo a eso? Mire, entiendo que la finalidad es salvarlo de la insolvencia, pero no ese es el único valor que el legislador concursal consideró a la hora de regular la situación por la que atraviesa durante el concurso preventivo. Y otra cuestión que consideró valorable es pagar los créditos laborales con derecho al pronto pago. Es también una de las finalidades del concurso preventivo. Es decir, lograr salir de la cesación de pagos a expensas de sus trabajadores que no le pagan un solo peso de créditos que se hacen merecedores del pronto pago, no parece razonable. Entiendo lo que usted me está diciendo, tanto es así que... Bueno, pues por ahí lo perjudicaría el pronto pago en ese caso, porque sería más favorable llegar a un acuerdo de homologación y decir, bueno, les pago en la medida que pueda o... Es la solución que da la ley. Claro. Es la solución que da la ley. Bueno, yo le pregunto. Es la solución que da la ley. Antes del año 1995 no existía esto, o existía de una manera más precaria. Es decir, todos los intereses hay que tutelarlos. Y bueno, es cierto que el 3% del ingreso bruto mensual para, no sé, para una empresa de servicios, o por ejemplo para un abogado, el 3% de su ingreso bruto mensual es poco. Ahora, el 3% para un supermercado es muchísimo. Porque la verdad que el margen de ganancia del supermercado, el margen de ganancia de un abogado es, bueno, de los honorarios que cobro, tengo que pagar los impuestos, el alquiler, los gastos de la oficina, los sueldos. El concursal dijo que esperen todos, pero los laborales no tanto. El 3% del ingreso bruto lo vamos a destinar a ellos. Y si hay fondos líquidos disponibles, lo destinaremos entero a ellos. Bueno, es un tema muy debatido, pero que evidentemente hay que buscar una suma segura a destinar al pronto pago, aunque sea pequeña, y otra que pueda ser mayor, pero respetando que primero hay que pagar los gastos para mantener la fuente, no parece irrazonable. Y en todo caso, mientras no la emprendamos contra el artículo 16 en este aspecto, diciendo que es inconstitucional porque me impide la solución concursal y lo demostremos con éxito, cuidado, en algún caso puede ser inconstitucional. Y usted puede ser que tenga razón. Ofrézcase como abogada de los supermercadistas y dígale, mire, para ustedes esto es inconstitucional, porque para ustedes el 3%, como tienen un margen del 10%, él es elevadísimo, es el 30% de su ganancia. Planteemos la inconstitucionalidad en este caso. Hágalo, así, no sé, habrá que ver qué pasa, pero no lo haga si el concursado es una empresa de servicios, porque, bueno, allí me parece que resulta un poco razonable. O hágalo y le deseo el mayor de los éxitos, y cuando seamos colegas intercambiaremos opiniones sobre cómo le fue en eso.